Bien, hermanos, damos gracias a Dios por este momento y recordemos lo que hemos venido predicando. El Espíritu Santo, a través de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, hemos estado hablando de lo que Él nos enseña, de que nosotros tenemos que andar no en la carne, entendiendo por carne pues la actitud pecaminosa, nuestros deseos pecaminosos. Y hemos visto cómo el apóstol menciona aquí una cantidad de actos de la carne, de nuestra naturaleza carnal pecaminosa. Vimos la fornicación, la hechicería, las enemistades, homicidios, borracheras, etc. Una cantidad de vicios que quienes practican esas cosas no se salvan. Van al infierno, así no crean. Y luego entonces el apóstol empieza a hablar acerca de los frutos del Espíritu Santo. Todo verdadero cristiano que es de verdad cristiano, que no es un mentiroso, ni es un farsante, ni es un hipócrita, da unos frutos, porque hay un cambio en su vida, porque es una nueva persona y porque el Espíritu Santo produce unos frutos que evidencian un verdadero carácter cristiano. Y vimos que el primer fruto es el amor, y estuvimos hablando hace 8 días de ese asunto del amor, un tema difícil. Pero luego ahí en Gálatas capítulo 5, 22, que es donde estamos, y los invito a que usted abra ya su Biblia. Gálatas 5, 22, entonces dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Luego dice, y es gozo. Y entonces vamos a hablar del gozo. El apóstol San Pablo fue un misionero que pagó el precio de seguir a Cristo. Cuando hablamos del precio de seguir a Cristo, estamos hablando de todo lo que conlleva ser uno un cristiano. Todas las penurias, las dificultades, habrán alegrías, habrán amarguras, pero también hay muchas cosas buenas. El apóstol Pablo pasó por todas las grandes dificultades por ser cristiano. Y a pesar de sus sufrimientos, él deja ver en sus cartas, que él sacaba fortaleza de su fe en Cristo. Muchas veces lo atacaron, lo martirizaron, casi lo matan, muchas veces casi lo matan, pero él sacaba fuerza de su fe en Cristo. Y para el apóstol el gozo del Señor también era muy importante en medio de sus problemas y tribulaciones. El apóstol sacaba fuerza del gozo en el Señor. Y por eso fue que, por ejemplo, en una carta, él escribió una carta desde la prisión. Estaba preso. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Esta mañana tengo algunos versículos y quiero que usted tenga lista su Biblia porque vamos a pasear por algunos versículos como este, Filipenses 4, 4. Entonces, desde la prisión, el apóstol escribe esta carta a una iglesia en la ciudad de Filipos y dice lo siguiente, le dice a los que están afuera, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Pero un preso a punto de morir porque le aplicaron la pena capital, dice la tradición que lo decapitaron por seguir a Cristo. Desde la prisión le dice a los cristianos que están afuera, alégrense en el Señor. ¿Cómo es que un hombre encarcelado, al contrario,
de estar triste, deprimido y aburrido, le dice a los de afuera, alégrense en el Señor. Bien pudiera más bien decir, no, pues qué desgracia la mía, qué tristeza la mía. Mire lo que saqué conseguir a Cristo, me encarcelaron y ahora estoy sentenciado a muerte. No, esto es una desgracia. Y ponerse a llorar, no. Le dice a los que están afuera, alégrense en el Señor. Y el apóstol estaba convencido entonces de que el gozo es uno de los frutos del Espíritu Santo. Por eso dice allá en Gálatas, dice, el fruto del Espíritu es gozo también. Entonces hablemos del gozo, pero primero, para entender un poco del gozo, es mejor primero mirar lo que no es, y luego miremos lo que sí es el gozo. Miremos lo que no es, porque nosotros podemos estar confundidos. En primer lugar, el gozo del Señor o el gozo como fruto del Espíritu Santo no es el disfrute del placer terrenal. No es eso. Nuestra sociedad materialista nos ha vendido la idea de que el disfrute, de que la felicidad está en el disfrute de las cosas materiales. Eso es lo que nos ha vendido esta sociedad, que para usted ser feliz tiene que tener cosas. Y claro que hay algunos bienes materiales que nos traen satisfacción. Si Dios le provee una buena casa, amplia, elegante, pues eso le da a uno alegría. O un carro nuevo, o otras cosas, un buen trabajo. Hay muchas cosas que le traen a uno alegría. Pero la fuente de nuestro gozo espiritual, como fruto del Espíritu Santo, no está en esas cosas. Porque el día que no podamos tener esas cosas materiales, vamos a ser muy infelices. Entonces hay personas que creen que para ser feliz tienes que tener muchas cosas. Si no, no son felices. El cristiano, si tiene el gozo de Dios, el gozo del Señor, es feliz, tenga o no tenga. Y la Biblia es rica en ilustraciones sobre este asunto. Por ejemplo, nosotros encontramos al sabio Salomón. No hay hombre más sabio que él. No hay mejor consejero que él. Por eso escribió el libro de los Proverbios, que es un libro de sabiduría. Y entonces, a través de él, el Espíritu Santo nos enseña que la felicidad no está en los placeres de este mundo, porque los placeres de este mundo son una ilusión. Vamos a mirar Eclesiastés capítulo 2. Eclesiastés capítulo 2. Eclesiastés capítulo 2, versículo 1. El libro de la sabiduría. Y mire lo que dice un hombre que tenía mucha plata. Era rey. Dice él en su testimonio, dice, dije yo en mi corazón, ven ahora te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también es vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino. Entonces él participó de buenas comidas, buenas cenas con vino. Y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, dice él. Edifiqué para mí casas. No tenía una casa, tenía varias casas. Planté para mí viñas. Me hice huertos y jardines y planté en ellos los árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas
para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas. Tenía esclavos en aquella época, era legal. Y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres y toda clase de instrumento de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Es decir, Salomón todo lo que viera que le gustaba, lo tenía. Ni aparté mi corazón de placer alguno. Disfrutó de todos los placeres. Porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Es decir, él de pronto se dio cuenta que después de tanto esfuerzo y tantas cosas, pues esas cosas no le trajeron la plena satisfacción. Faltaba algo, faltaba Dios. Faltaba Dios en su vida. Reconoció que era necesario tener el temor y la fe en Dios. Y hay muchas otras ilustraciones en la palabra de Dios. También en Lucas 12:16, el Señor Jesucristo narró la historia de un hombre con mucha plata. Lucas 12:16. Dice que había un hombre con mucho dinero. Dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Ya esos ricos que le va bien, el negocio le va bien, todo prospera, buen dinero en el banco, todo ese asunto. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Él dijo, ¿y ahora qué hago yo con tanta plata, con tantas cosas, con tantas cosechas? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, o sea, a él mismo, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Porque probablemente esa noche le dio un infarto cardíaco o le dio una cosa a la cabeza y quedó muerto. Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Ese fue el problema de él. Ahora, hay gente que su gozo lo encuentra solamente en esas cosas. Hay gente que la felicidad está en comer, otros en el placer sexual y en otras diversiones. Pero los placeres de este mundo son temporales. Es lo que nosotros tenemos que entender. Aún el placer más buscado de los hombres, el placer sexual, es de corta duración. Mi profesor de filosofía me decía, hay un goce que es el que menos dura, es el placer sexual, pero es el que más buscan los hombres. Pero ninguno de esos placeres del mundo se puede comparar con el gozo permanente que es el fruto del Espíritu Santo, el fruto de ser uno un cristiano, de ser uno un hijo de Dios. Es superior a todo eso. Entonces, la primera cosa es que el gozo, como fruto del Espíritu Santo, no es el disfrute del placer terrenal, no es eso. De eso no está hablando la Biblia. Tampoco el gozo como fruto del Espíritu Santo es el temperamento risueño. Hay personas que por naturaleza tienen un temperamento risueño.
Y usted entonces dice, no, es que Albertico sí es muy alegre. Él en todo momento está feliz y alegre. No hay que contarles un chiste para que se rían con facilidad. Hay otros que son payasos por naturaleza. Pero uno no puede decir que esa alegría es el verdadero fruto del Espíritu Santo. Porque muchas personas que son alegres no son cristianas. Con esto no quiero decir que nosotros no tenemos que entonces ser alegres y optimistas, sino que lo que quiero decir es que nosotros tenemos que hacer la diferencia entre lo que es puramente humano y lo que es el fruto del Espíritu Santo en el corazón. Bien, y aquí podemos seguir hablando más cosas, pero pasemos entonces ahora a lo que sí es el verdadero gozo. ¿Dónde está la fuente del verdadero gozo? ¿Cómo logramos que se produzca ese fruto en nuestra vida? La primera cosa es que ese fruto, para tener el fruto, el verdadero gozo del Espíritu Santo, usted tiene que tener a Cristo como su Señor y Salvador. Porque el gozo no está en las drogas, ni en la borrachera, ni en las fiestas, ni en nada de eso, ni en los placeres. Está en si usted tiene a Cristo como su Señor y Salvador. Por eso el apóstol San Pablo, hablando a los romanos en el capítulo 14, miremos la epístola a los romanos capítulo 14, versículos 17. Versículo 17, mire lo que dice el apóstol. Esto es una bendición de definición, ¿no? Dice, porque el reino de Dios, nosotros la iglesia estamos en el reino de Dios, pertenecemos al reino de Dios, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, no es los placeres de este mundo, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es. ¿Y qué quiere decir eso? La Biblia dice que siendo nosotros pecadores, siendo usted un pecador, el Padre Celestial envió a su Hijo para salvarlo y hemos sido declarados justos. Y eso es motivo de gozo. Eso es un gozo más grande que todo lo que el mundo ofrece. La Biblia dice que Jesucristo en la cruz pagó el castigo por nuestros pecados y nos ha reconciliado con Dios. Por eso ahora tenemos paz con Dios. Y eso es motivo de un gozo mayor que el que ofrece este mundo. Todas esas cosas son bendiciones que la salvación produce en nosotros. Ahí en Romanos capítulo 15, 13. Romanos capítulo 15, 13. Dice el apóstol lo siguiente, además de lo que leímos. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Porque cuando uno tiene verdadera fe en el Señor, hay gozo y hay esperanza. Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Bien, entonces la primera cosa, ¿quiere ser usted una persona que tiene el verdadero fruto del Espíritu Santo, el gozo de Dios? Tiene que tener a Cristo en el corazón, como su Señor y Salvador. Si no, no va a tener el gozo. Le toca que siga en las drogas y en el licor y en el sexo y en todas las cosas que lo hacen feliz. Pero esa no es la verdadera felicidad. Segunda cosa, tenemos gozo pero haciendo la voluntad del Señor. Es decir, obedeciendo. ¿Qué dijo el Señor en Juan 15:10? Juan 15:10. Juan 15:10. El Señor Jesucristo dejó este mandato. Dice, si guardareis mis mandamientos, ¿cuáles? Todos los que están en la Biblia. Y guardar quiere decir obedecer.
Podemos también leer, si obedeciereis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El Señor dice aquí que si usted es una persona desobediente que no le importa la vida cristiana, que le da lo mismo decir mentiras, emborracharse, hablar mal de los demás, pues primero hay que poner en duda su cristianismo y en segundo lugar no va a tener gozo. La obediencia es necesaria para desarrollar el fruto del gozo. No hay nada mejor que uno vivir plenamente convencido de que lo que estamos haciendo está de acuerdo con la voluntad de Dios, porque eso le da a uno una paz, una tranquilidad impresionante, ¿no? Cuando usted sabe que tiene su conciencia tranquila, que está bien con Dios, que le irá bien. Y le va bien porque tiene que obedecer, si no obedece no hay nada. Cuando estamos seguros de que agradamos a Dios, haremos las cosas entonces con alegría. Así sea el trabajo más humilde, uno lo hace con alegría porque sabe que está agradando a Dios y lo hace para la gloria de Dios. Así sea un trabajo algo miserable, pero usted lo hace como para el Señor. Y una tercera cosa es que ese gozo también viene practicando el arrepentimiento. El pecado nos turba el alma, es decir, nos quita la paz, nos enemista con Dios, nos roba la paz, de manera que uno tiene que arrepentirse y buscar el gozo del perdón. Cuando uno ha pecado, hermano, y uno pide perdón a Dios, viene la paz. Eso es una alegría impresionante. Y mire usted que, por ejemplo, en la Biblia tenemos nosotros muchos ejemplos. David cuenta la historia de su triste situación espiritual. Nosotros conocemos la historia de David, muchos. Acuérdense que él, por estar de ocioso una mañana o un mediodía, siendo rey, salió a mirar allá el panorama y todo, y de repente vio abajo una mujer bañándose desnuda. Y Satanás lo atacó y sintió deseo por esa mujer, de cometer adulterio, ¿no? Y como era rey, la hizo traer. Y mandó matar al marido y cometió el pecado del adulterio. Desde ese momento su vida fue miserable y perdió el gozo que tenía cuando estaba en paz con Dios. Eso lo tenemos nosotros en el Salmo 51:8. Salmo 51:8. Salmo 51:8, mire lo que dijo David después de ese pecado tan terrible y después de que andaba todo muy mal en su conciencia y en su vida. Vamos a leer solo desde el versículo 8. Salmo 51:8, él dice lo siguiente, dice: hazme oír gozo y alegría, porque se sentía un miserable, estaba amargado. Le dice a Dios: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades, todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces David estaba muy abatido mental y físicamente. Tuvo miedo que Dios lo abandonara y perdió el gozo de la salvación. Nosotros los cristianos, cuando pecamos, si somos verdaderos cristianos, no perdemos la salvación.
Nuestra doctrina enseña que nosotros no perdemos la salvación, pero sí perdemos el gozo de esa salvación. Y la única manera de recuperar el gozo es confesando el pecado. La Biblia dice que cuando un pecador se arrepienta hay gozo en el cielo. Los ángeles están de alegría, de fiesta, están gozosos porque un pecador se arrepintió. Y hermano, un último punto es que el gozo del Espíritu Santo debe ser expresado en la vida diaria. El gozo demuestra que tenemos a Cristo en el corazón, porque es un fruto del Espíritu Santo. Ahora, claro, es verdad, somos humanos. Habrá momentos tristes en que nos deprimimos y a veces vienen a nuestra vida pruebas duras. La muerte de alguien, alguien a quien amamos, es una prueba terrible y nos deprimimos, pero esas tribulaciones son momentáneas. Si tenemos el fruto del Espíritu Santo, vamos a salir de la depresión. El Señor nos va a fortalecer y vamos a salir de esa problemática y vamos a entender a Dios y todo lo que ha sucedido. Vamos a estar más tranquilos pensando en el Señor y en su futuro y en el que nos espera a nosotros. Entonces, hablando en términos humanos, el buen humor no es pecado. Yo no encuentro en la Biblia ningún versículo que diga que reír y alegrarse es contrario a la santidad. Nosotros tenemos que aprender a reírnos un poco de nosotros mismos y no ser tan serios. Y mucho más si tenemos el gozo del Señor. Por ejemplo, en Proverbios 15:13, Proverbios 15:13, mire lo que dice Proverbios 15:13. Yo he leído esto en toda mi vida aquí como unas 2-3 veces. Dice lo siguiente: el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Y aquí lo que está diciendo es que nuestros estados emocionales afectan toda nuestra vida, incluyendo la expresión de nuestra cara. De tal manera que si estamos alegres nos vemos más bonitos, porque dice que hermosea el rostro. Por eso el remedio para no hacer mala cara es el gozo. Mi esposa me dice que yo soy muy expresivo con mi rostro, soy muy gestual, hago muchos gestos y a veces por eso doy la apariencia de estar bravo y me toca cuadrar bien la cara para expresar el gozo de la vida cristiana. Pero mire, hermano, el tema es el siguiente. El gozo es el fruto del Espíritu Santo, es el fruto de la presencia de Dios en nosotros. Pero a veces fallamos en esto, porque el gozo se pierde cuando no tenemos las cosas que quisiéramos. Pasa muchas veces en la oración, por falta de madurez. Algunas personas empiezan a orar por algo y oran, y pasa el tiempo y nada, y entonces dicen, a lo mejor Dios no me escucha, o quién. El Satanás lo llena de incredulidad, y eso es triste. Es triste porque además de eso a veces las personas se amargan y terminan retirándose de la iglesia. Eso sí es más triste todavía, ¿no? Aburrido, amargado, deprimido, y en vez de buscar una solución y clamar a Dios y arrepentirse, entonces terminan yéndose de la iglesia, hablando mal y cosas de esas. Y el gozo es un testimonio de nuestra esperanza. Hermano, ¿por qué somos cristianos? ¿Por qué venimos aquí al culto?
Primero, porque Dios nos ha salvado y estoy agradecido con Dios. Segundo, porque Él manda que nos reunamos como hermanos en la fe, como la familia de Dios. Y tercero, porque es que yo voy para el cielo. Cuando me llegue el momento de la muerte y este cuerpo esté en el ataúd y me lleven al cementerio, yo estoy en el cielo. Eso es esperanza. ¿A usted, por ejemplo, lo alegran las promesas de Dios? Mire lo que dice para terminar ya, Primera de Pedro 1:3-8. Primera de Pedro 1:3-8. Primera de Pedro 1:3-8. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro 1:3. ¿Listos? Hay un subtítulo ahí, ¿no? Dice una esperanza viva, porque nosotros no tenemos una esperanza muerta. Eso es algo medio contradictorio. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ah, la muerte no es el fin. El Señor resucitó, se levantó de entre los muertos y subió al cielo y me espera allá. Eso es esperanza. 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el último día, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pueden que vengan pruebas y cosas duras, pero nos alegramos en la esperanza. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. Yo no he visto a Cristo, pero creo en Él. Y el Espíritu Santo me ha dado la fe para creer en Él. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y me alegro en la esperanza. Entonces el cristiano genuino es alguien que tiene un gozo anticipado de la gloria eterna, creyendo la palabra de Dios. Y para él las aflicciones están por encima el gozo está por encima de las aflicciones de este mundo. Porque Dios nos ha dado fe para creer en nuestro Salvador. Y para nosotros Jesús es alguien muy real, no es alguien que está muerto. Creemos que Él ha de venir, lo creemos con gozo inefable y glorioso. Es un gozo que ninguna palabra humana lo puede describir, solo uno lo puede experimentar. Conclusión, hermanos. El gozo. Pablo dijo desde la prisión a la iglesia, alégrense, hermanos, alégrense. Porque es el fruto del Espíritu Santo. Nada tiene que ver con las risas de las fiestas. Nada tiene que ver con los goces momentáneos de este mundo. Es algo que va más allá de la emoción carnal, sentimental, humana. Es el fruto del Espíritu Santo el que nos produce la alegría espiritual y la esperanza en el Señor a pesar de las dificultades de este mundo. Entonces la pregunta final, hermano, es, ¿estamos disfrutando el gozo de nuestra salvación? Yo tengo en estos días a un hermano muy grave, pero estaba pensando en esto, esta mañana estaba pensando y dije, ¿qué tal que a mí me diera lo mismo? Tiene un cáncer terrible
Y yo dije, ¿qué tal que me dé lo mismo? Que a mí me dé lo mismo. Ninguno estamos exentos aquí, ¿no? Pero me fortalecen las promesas de Dios, la esperanza en el Señor, el gozo en el Señor. Y sé que todo esto es pasajero, temporal, y que tenemos que partir de este mundo tarde que temprano. Entonces, tenemos ese gozo de la salvación, porque si no es así, quizás sea porque nosotros estamos llenos de incredulidad y no creemos en las promesas de Dios. No estamos orando ni confesando nuestro pecado, y la carne está ganando ventaja sobre nosotros por nuestro descuido. Eso es como cuando uno le pide perdón a Dios y empieza a orar todos los días, ¿no? Y entonces uno se arrodilla y le dice, Señor, yo te amo. Señor, perdóneme mis pecados. Esto, aquello, esta falla que tengo, este error. Yo te amo, Señor. Gracias por haber muerto en la cruz por mí y por esta paz que me das y tu perdón. Y usted lo hace, pues eso es una semana de bendiciones. Y si le viene un problema, usted lo supera. Pero si usted no ora, no lee la Biblia, vienen las dificultades y lo único que hace es renegar y deprimirse y pensar cosas malas por su propio descuido. Quizás nosotros no hemos perdido la salvación, pero sí hemos perdido el gozo de nuestra salvación. Como David cometió adulterio, hizo matar a otro, al esposo, y todo fresco, todo tranquilo allá en el palacio, siguió ministrando. Hasta que alguien vino y le dijo, mire, le puso un ejemplo y le dijo, usted es ese hombre, usted ha pecado. Y entonces ahí sí hay llorar, arrepentirse, y escribió el Salmo 51. Y le dijo a Dios, Señor, no me vaya a echar, no me quite la salvación, no me quite el gozo, porque es que el gozo es lo más lindo, lo más preciado. Quizás nosotros necesitamos, como David, decirle, devuélveme el gozo de mi salvación. Cada vez que usted se sienta así, aburrido, deprimido, triste, evalúe la situación y examínese y dígale al Señor, Señor, devuélveme el gozo de mi salvación, porque yo soy un cristiano, tengo fe, tengo esperanza. Por eso fue que Pablo desde la prisión le dijo a los hermanos, alégrense. Y estaba sentenciado a muerte y les dijo, alégrense. Tenemos que aprender a disfrutar de ese gozo, hermanos. Que Dios nos ayude y que Dios lo ayude a usted, hermano. Vamos a orar.